¿Crees que el amor puede sobrevivir incluso a la muerte? ¿Y qué pasaría si te dijera que algunas historias de amor no terminan con un felices para siempre, sino con gemidos que vienen del más allá? Prepárate, porque hoy escucharás una historia que mezcla pasión, envidia y un fantasma vestido de novia. Y créeme, esta no es una leyenda inventada, es una sombra real del pasado, marcada en las paredes de la Ciudad de México. Pero, antes de que pienses que esto es solo una historia de terror, déjame decirte algo. Detrás de esta trama hay una enseñanza poderosa sobre lo que sucede cuando sentimientos como los celos, la venganza y los secretos enterrados se apoderan del corazón. Y, si crees que esto quedó atrapado en el siglo XVII, cuidado, porque las peores apariciones no están en las casas antiguas, sino dentro de nosotros. Entonces, dime, ¿estás listo para conocer la historia de una pareja que enfrentó lo sobrenatural, y descubrió que, a veces, la única forma de acabar con una pesadilla es enfrentar la verdad cara a cara? Si es así, ven conmigo, porque esta historia comienza con una boda. Pero, ¿terminará con un final feliz? Doña Juliana y don Juan Antonio comenzaron su vida juntos con la promesa de un futuro lleno de historias inolvidables. El sol dorado de la Ciudad de México iluminaba la imponente casona, erigida en una de las calles más tradicionales, la actual calle Uruguay. La casa, un regalo de bodas, simbolizaba prosperidad, pero también escondía secretos que ningún corazón joven esperaría enfrentar. Como en tantas historias de la vida, el inicio parecía perfecto, pero, ¿quién podría imaginar lo que estaba por venir? La felicidad rebosaba, con música y risas resonando por los pasillos, mientras los recién casados soñaban con años de paz. Aquel momento, como si fuera sacado de las más inspiradoras historias de amor, era un ejemplo claro de que la vida, al igual que un libro, se escribe con altos y bajos. ¿Y te has dado cuenta de que las grandes historias suelen empezar así, con dulces promesas antes de la tormenta? Pero, ¿y cuando los sueños se entrelazan con lo inesperado? Porque, mira, incluso las historias más fascinantes guardan giros inesperados. En esa casa, donde todo debería ser alegría, algo comenzaría a suceder, algo que desafiaría el propio entendimiento de la pareja y los arrastraría hacia un misterio aterrador. Y fue así, con el corazón lleno de esperanza, que don Juan y doña Juliana dieron sus primeros pasos en una historia que marcaría sus almas para siempre. En la novena noche, mientras el silencio de la casa se volvía casi palpable, don Juan Antonio fue arrancado de su sueño por un sonido inquietante, gemidos apagados, como si la propia casa llorara sus historias olvidadas. Levantándose con el corazón acelerado, siguió el eco hasta la habitación, donde la luz temblorosa de la vela proyectaba sombras indescifrables en las paredes. Allí, vio algo que heló su sangre, una sombra fugaz, como una figura al acecho. Pero doña Juliana, ella dormía profundamente, ajena a aquel extraño preludio de terror. ¿Cuántas veces has sentido que algo estaba mal, incluso sin tener pruebas? La intuición de don Juan era como un susurro antiguo, de esos que surgen en las historias que escuchamos, alertando del peligro antes de que se revele. Así como un inversor percibe señales de crisis antes del colapso o un navegante presiente una tormenta antes de que el cielo se oscurezca, él lo sabía, la tranquilidad estaba a punto. ¿O qué acontece cuando a dúvida se instala? Don Juan no conseguía tirar da cabeza aquel momento, aquela sombra, aquel esam. Algo se movía lenda razao, eo paie, nao era visible, más jafacia morada. No fundo, él sentía que aquilo era apenas o comeco. Porque as historias máis sombrías nao se revelan de unha vez, elas se infiltran, sorrateiras, até que o medo se torne imposible de ignorar. Na noite seguinte, a casa, que já parecía respirar inquietacao, revelou o seu lado máis sombrío. Doña Juliana, ao atravesar o cuarto, sentiu un calafrio arrepiar súa pele. Aquele tipo de presagio que tantas historias asustadoras costuman descrever. E entao, diante de seus solos, unha visao imposible, unha figura pálida, de olar beicio, envolvía seu vestido de noiva e mueme abraco desesperado. O terror a paralizou, o coracao disparou, até que o mundo escureceu, e ela caiu, desmayada, como se a propia alma fose arrancada. ¿Cuántas veces na vida somos confrontados como inesperado? Ás veces, a realidade se dobra diante de nosos solos como en historias que desafiarían cualquier explicación lógica. É como descubrir que alguén en quen voce confiaba esconde un segredo sombrío ou perceber que unha decisao simples mudou o seu destino para sempre. E, así como doña Juliana,
muitas veces desabamos antes mesmo de entender o que estamos enfrentando. Mas, o que se faz diante do incomprensível? Fugir? Negar? Ou confrontar o medo de frente? Naquele cuarto, impregnado pelo eco de historias nao contadas, unha presenca exigía ser ouvida. Queira ou nao, doña Juliana e don Juan estaban prestes a encarar o confronto que desafiaría tudo en que acreditaban. O que era aquilo? Máis importante, por que aquilo estaba ali? Entao, chegou o momento en que fugir nao era máis opcao. Doña Juliana, aínda trémula, e don Juan Antonio, coma corajén pulsando no peito, decidiran encarar o desconocido. Diante da figura espectral, a atmósfera era pesada, como se séculos de historias nao contadas sufocase moar coma voz embargada, más firme. Don Juan ergueu a mao e, como coracao tomado pela fe, implorou, en nome de Deus, vá embora. A súplica ecoou pelas paredes antigas, e o espírito hesitou. Por instante, a eternidade cabia en o larbeicio. E entao, como unha sombra disolvida pelo amanecer, a aparicao desapareceu. Cuántas veces enfrentamos nosos propios fantasmas, medos, culpas, traumas, e descobrimos que a verdadeira forca está en encaralos? Nas historias da vida real, seja ao enfrentar desafío profesional ou superar unha perda persoal, e o confronto como problema que traza libertacao. E veja, aquí, don Juan non usou armas, mas a fe e a palabra, lembrándonos que, muitas veces, nosa voz e nosa convictao sao nosas maiores armas. Mas, será que era o fin? Porque, como en tantas historias profundas, o silencio que vem após a batala costuma ser máis inquietante que a luta en sí. E don Juan sabia, aquilo nao era o a Deus, era o pedido. O pedido que pedia máis do que fe, pedia comprensao. E así, sen respostas, mas coma intuicao a Cesa, ele percebeu, precisaban de ajuda espiritual. Don Juan Antonio, guiado por la inquietud y la certeza de que aquella historia aún no había terminado, buscó a quien pudiera descifrar el misterio que envolvía su casa. Fue así como llegó al convento, donde el fraile Fray Tereso, conocido por su sabiduría y conocimiento de casos sobrenaturales, lo recibió con serenidad. Hijo mío, dijo el fraile, con una mirada que parecía ver más allá de lo visible, las paredes de esa casa guardan pecados antiguos, historias enterradas que claman por justicia. La advertencia era clara, aquella alma no estaba allí sin motivo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has notado cómo, muchas veces, necesitamos buscar orientación para resolver los grandes dilemas de la vida? Así como don Juan acudió al fraile, quien desea crecer busca mentores. Puede ser a través de libros transformadores, como Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, o mediante conversaciones con personas experimentadas. Porque, en cualquier historia de superación, un guía es esencial, no recorre el camino por ti, pero señala dónde está la verdad. Entonces, ¿qué hacer ante esa revelación? Fray Tereso, con su mirada grave, sugirió que el pasado de aquella casa escondía un crimen. Pero, ¿qué crimen sería ese? ¿Y quién fue la víctima? Solo había una forma de descubrirlo, escuchar a aquel espíritu, y, al hacerlo, enfrentar una verdad tan oscura que cambiaría para siempre la historia de don Juan y doña Juliana. En la penumbra cargada de silencio, la voz del más allá finalmente se hizo escuchar. Con un tono frío y doloroso, el espíritu reveló su historia, era doña Pilar de Solís, víctima de un crimen que el tiempo intentó sepultar. Asesinada por manos de su propia hermana, Anunciación, consumida por unos celos enfermizos. ¿El motivo? El amor de un hombre, un deseo que se convirtió en veneno. Y allí, entre lo visible y lo invisible, doña Pilar expuso su dolor, su cuerpo yacía oculto, junto con su dignidad y su paz. Como en tantas historias olvidadas, el silencio había sido su tumba, hasta ahora. ¿Alguna vez has pensado en cómo los celos pueden destruir vidas? No solo en historias de siglos pasados, sino también hoy, en amistades rotas, familias deshechas e incluso en ambientes laborales, donde la envidia apaga talentos. Es un recordatorio claro, donde el amor debería florecer, la inseguridad, si se alimenta, crea monstruos. Por eso, vale la pena aprender a gestionar nuestros sentimientos antes de que se conviertan en cadenas invisibles que arrastren nuestra alma hacia un abismo. Y ahora, con la verdad desenterrada, quedaba la pregunta, ¿qué hacer ante un dolor que atraviesa el tiempo?
El espectro no buscaba venganza, buscaba justicia. Pero, ¿cómo dar descanso a un alma que nunca conoció el final de su historia? Don Juan y doña Juliana sabían que aún faltaba una pieza, y esa pieza estaba enterrada, literalmente, bajo sus pies. Fue bajo la atenta mirada del pueblo, con guardias y autoridades presentes, que la tierra reveló su secreto. En el patio de la casa, entre raíces retorcidas como testigos silenciosos, apareció un esqueleto envuelto en una tela amarillenta por el tiempo, pero que aún conservaba rastros de su última memoria en vida, un vestido de novia. El mismo que doña Juliana había recibido. El impacto recorrió a la multitud. Las historias de crímenes ocultos siempre estremecen hasta los más escépticos. Allí, ante todos, estaba doña Pilar de Solís, en su mortaja robada y su destino truncado por la envidia. ¿Cuántas verdades, como esta, quedan enterradas hasta que alguien tiene el valor de desenterrarlas? No solo en historias antiguas, sino en nuestra propia vida, rencores guardados, errores jamás corregidos, arrepentimientos que evitamos enfrentar. Es como un cofre cerrado, solo al abrirlo podemos liberar aquello que nos atormenta. ¿Quieres un ejemplo? Personas que confrontan su pasado en terapias, escribiendo diarios o incluso hablando con quienes lastimaron. A menudo encuentran alivio e incluso reconciliación. Pero, si el cuerpo ya había sido encontrado, ¿qué faltaba? ¿El espíritu estaba libre? No. El silencio que siguió a aquel hallazgo no era de paz, sino de espera. La mirada invisible de doña Pilar aún flotaba en el aire, y Juliana sintió, en lo más profundo de su corazón, que el alma de la novia asesinada aún pedía algo más. Algo que solo ella podría ofrecer. En la penumbra sagrada de la habitación, doña Juliana, guiada por una intuición profunda, supo lo que debía hacer. Con manos firmes, pero con el corazón acelerado, tomó su vestido de novia, símbolo de su propia historia de amor, y lo ofreció al alma inquieta. «Descansa, doña Pilar», susurró, como si sus palabras pudieran coser el tiempo y sanar una herida de siglos. Y entonces, algo cambió. El aire, antes pesado como un secreto maldito, se volvió liviano. La figura espectral, antes envuelta en dolor, esbozó una expresión de alivio. Y como la última página de una historia que se cierra, doña Pilar desapareció, llevándose consigo el eco de su sufrimiento. ¿Alguna vez has sentido el poder transformador de un gesto sincero? Así como Juliana entregó lo que más valor tenía, nosotros también podemos liberar historias atrapadas en nuestra vida. A veces, es perdonando a alguien que nos hirió, otras, dejando atrás un ciclo que ya no tiene sentido. ¿Te has preguntado qué vestidos podrías ofrecer para cerrar heridas antiguas? Puede ser una conversación honesta, una carta o incluso una simple disculpa. Y entonces, lo que quedaba era el silencio. Pero no cualquier silencio, era ese silencio raro, el que llega cuando una historia encuentra su final. Pero para don Juan y doña Juliana, un ciclo se cerraba, y otro estaba a punto de comenzar. Porque, al final, en cada cierre siempre hay un comienzo, y las historias más memorables son aquellas que dejan más preguntas que respuestas. Y ahora te pregunto, si tú estuvieras en el lugar de don Juan y doña Juliana, ¿tendrías el valor de enfrentar los secretos enterrados en tu propia casa? Porque, al final, las historias más aterradoras no son las que escuchamos, sino las que elegimos ignorar. Y, créeme, la vida es así, a veces, lo que más asusta no son los fantasmas, sino las verdades que evitamos enfrentar. Entonces, ¿qué secretos has dejado en la oscuridad? Ahora dime, ¿qué te enseñó esta historia? ¿Será que, al igual que doña Juliana, tú también necesitas liberar algo de tu pasado? ¿Será que llegó el momento de perdonar a alguien, resolver una cuenta pendiente o, quizás, empezar una nueva historia sin cargar viejos fantasmas? Comenta aquí abajo, ¿qué lección sacas de esta historia y qué harías tú si vivieras algo así? Y oye, si te gustan las historias que estremecen pero también enseñan, entonces estás en el lugar correcto. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame, porque cada semana traigo historias que no solo atrapan tu atención, sino que también liberan tu mente. Y créeme, las próximas serán aún más sorprendentes. ¿Estás listo? Entonces, hasta la próxima historia.